¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Poiraf perdonará a June? ¿Podrá June soportar las dificultades que experimentó con Ada? ¿Quién encerró a June en la cámara frigorífica? ¿Quién salvará a Junio del almacenamiento en frío? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que June sea inocente, no olvides compartir nuestro video. Días muy difíciles están a la puerta de Junio. Toda la isla se ha vuelto contra June y sus amigos. Pero June intentará ganarse el corazón de Poiraf a cualquier precio y tratará de demostrar su inocencia. Incluso si este comportamiento es calificado de descarado por Idil y otros habitantes de la isla, Poiraf no pensará así. Poiraf, quien fue al lugar donde se hospedaba June, se ablandará cuando encuentre el secreto "me enamoré de Poiraf" en la pared. Todos en Ada castigaban a June en cada oportunidad y la acosaban para que abandonara la isla. Incluso si June está muy molesta por esta situación, no dejará de luchar. Soportará todos sus males por su amor por Poiraf. A medida que Poiraf ve las dificultades de June, se sentirá más apegada a él y creerá en la realidad de su amor. Cuando June no lo espera, la encerrarán en una cámara frigorífica. Creo que fue Ann quien hizo esto. Pero Edil también lo sabrá y no se lo dirán a nadie. Poiraf ni siquiera permitirá que se acerque a él cuando se revelen las cosas que Idil ha llevado a espaldas de Poiraf. Sin embargo, Idil es la persona más cercana a él en este momento y no la dejará sola ni por un momento. En todo momento, intentará menospreciar a June y apagarlo. El personal del hotel se dará cuenta de que June está almacenada en frío y la salvarán. Poiraf estará muy preocupado por June tan pronto como escuche esto. Con este pánico, se quedará sin aliento el próximo mes de junio. June encontrará fuerzas en sí misma para no dejar a Poiraf, que ve que está preocupada por sí misma. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Después de besar a June, Poiraf se dio cuenta de que estaba enamorada de él y se lo contó a June. Cuando June se iba, conoció a Melissa y le dijo que deseaba que no hubieras venido a Ada. Después de lo que dijo Alper Vidific, corre tras ella para contarle esto a Poiraf. Poiraf regresa a casa y su abuela le pregunta qué le contó a June aparte de su madre. Con el pretexto de llevarle la medicina a la abuela de Gorky, Poiraf, Zeynep y Salma intentan averiguar por qué las hermanas se sienten ofendidas. Mientras June está perturbada por la intimidad de Poiraf con otras damas en el hotel, en ese momento su amiga Sena viene de Estambul. Cuando ve a su amigo Poiraf, queda impresionado y afirma que le interesa si no tienen una relación. En junio, ella le dice que no obtendrá la reacción que espera de que Poiraf sea una persona grosera. Por otro lado, el único está cavilando sobre cómo decirle a June que le contó todo a Alper. Las hermanas Zeynep y Selma se estaban acercando mientras continuaban discutiendo. June está celosa de Poiraf, quien se acerca a su amiga Sena. El nuevo estado de Poiraf es muy perturbador y lo comparte con ella. Mientras Sena y Poiraf van al mercado, ella va con ellos en junio con el pretexto de comprar un tapete. La tía Alie le dice a Idil que June y Poiraf no pueden estar juntos y le dice que no piense en el resto. Mientras Poiraf sale al mercado con Sena y June tiene ataques de celos. Cuando Alper llega al hotel y no puede encontrar a Poiraf, llama y organiza una reunión para hablar sobre un tema importante. Cuando no puede convencer al único Alper, le pide a June que hable con Poiraf y confiese la verdad, pero ella no puede convencerlo. Mientras visitan a Poiraf Ada con Sena, se encuentran con Alper, pero él no puede decirlo. Cuando no puede detener al único Alper, encuentra a Akan y le cuenta lo que sucedió y le dice que si no lo previene, no solo June, sino también él mismo estarán en problemas. Mientras hablan, Idil intenta escuchar de qué están hablando. Mientras Poiraf sienta a Sena en el café de Melissa, June los observa en secreto. June no lo soporta y se acerca a ellos y se va a hablar con Alper y Poiraf. Por otro lado, mientras Akan se dirigía a Alper después de hablar con Vidific, Idil lo atrapó y lo presionó, pero no pudo obtener una respuesta. Akan, que acudió a Alper, actuó como si no supiera lo que sucedió y escuchó todo de él. Justo cuando Poiraf está cerca de Alper, June le pide que deje de acercarse a Sena. Pero Poiraf dice que quiere que June dé el siguiente paso y se dirige a Alper. Por otro lado, Vidific dice que cuando quiso llevar a June lejos de ahí, accidentalmente lo perdió y le contó todo a Alper. June está muy molesta después de lo que escuchó y cuando se entera de que Alper no le dijo, decide decírselo a sí misma. El hombre que intenta desacreditar al hotel llama a Poiraf y le pide dinero para dar un nombre. La dama de Zeynep conoce al padre de Idil, Latifey, y cuando se van, Idil primero se acerca a ellos y luego, cuando June pasa, la detienen. Idil cuenta que June está llorando y que está triste porque no pudieron estar con Poiraf.
June llega a Poyraz para decirle la verdad, y Poyraz sospechaba de Akan en ese momento y lo está investigando. Mientras investiga, se entera de que Akan trabaja para la empresa cuya tierra quiere comprar. Poyraz, que se volvió loca cuando se enteró, va a la casa de Akan enojada y sigue a June y Melissa. Mientras tanto, Akan está sentado con el veterinario de Ada. El taxista de Ada, Sadik, se acercó a ella y le dijo que Poyraz, Alper, June y Melissa estaban en su casa. Luego, su madre llama a Akan y le cuenta lo que pasó. Alper, por otro lado, dice que no le dijo a June lo que hizo solo porque no quería que Poyraz se enojara más. Akan llama a June y la obliga a ayudarlo a dejar a Ada. Pero June definitivamente no acepta esto y afirma que le contará todo a Poyraz. Alper y Vidicik primero discuten sobre June y Poyraz, luego se ablandan y comienzan a charlar entre ellos. Melissa se pone celosa de Alper cuando los ve felices al pasar. Descubre lo que ha hecho la tía Ali y Akan, se enfada mucho y tiene problemas con Poyraz e Idil. Mientras hablan adentro, mientras June acaricia al perro de Poyraz en la puerta, la tía Ali se da cuenta y no le permite hablar con Poyraz y la despide. Al día siguiente, mientras Poyraz y Alper estaban en la playa del hotel, Sena se acercó a ellos y le recordó el paseo en barco. Alper lo envía de gira con Sena, dice que si hay noticias sobre Akan, él las informará y las enviará. Akan estaba escondido en el bosque, deseando que le llegaran mensajes. Vidicik y Melissa habían salido a buscar a Akan en el bosque. June, por otro lado, quiere bloquear y hablar mientras Poyraz y Sena van de paseo en barco. Cuando no puede convencer, se sube al bote. Poyraz está muy sorprendida de ver este movimiento suyo. Poyraz lleva a June con Sena y navega en un barco. Cuando June estaba tratando de hablar con Poyraz, cuando Sena la partió en dos, lo hizo a un lado y le advirtió que él es mi Poyraz, aléjese de él. Cuando Sena empujó la mano de June, que apretó su brazo, June iba a caer al mar. Sena también le pregunta a June si estás enamorado de Poyraz, ¿por qué no me lo dijiste antes? Cuando Poyraz se acercó a ellos, Sena los dejó solos. Cuando June volvió a hablar, sonó el teléfono y no pudo volver a hablar. Se desató el infierno cuando Edil trató de conseguir el diseño de Zeynep y Selma para coserlo. Los hermanos, que se enamoran en las calles de la isla, cuentan que Selma Zeynep se robó sus diseños en medio de todos. Cuando Akan está acorralado, llama a Edil y anuncia que si la ayuda a escapar, ella revelará el secreto que destruirá a June. Cuando June se enteró de su tía y su madre, se acercó a ellas y se enteró de que su madre le había robado los dibujos a su tía. Y está muy avergonzado de su madre y le pide disculpas a su tía. June está muy triste y distraída por todos estos eventos. Cuando Poyraz lo ve, advierte a los empleados para que pueda descansar. Entonces suena su teléfono y se va abruptamente. Arregló el barco según lo acordado con Idil y Akan. Mientras hablaban con Idil, Poyraz llega y comienza a golpear a Akan, e Idil dice que June también es su cómplice. Melissa, Alper y June siguieron a Poyraz. Cuando Poyraz piensa que Idil está mintiendo, June dice que tiene razón y que fue engañada. Pero Poyraz no lo escucha, se sube a su auto y se va. June corre tras él como loca, buscándolo por todas partes. Zeynep quiere dejar a Ada después de su pelea con Selma. Pero Görkem cuenta que la pelea ha quedado al descubierto y que ya no puede regresar a Estambul. Poyraz se queda solo y piensa en June. June, en cambio, lo busca por todas partes y va a los lugares a los que van y no lo encuentra y se sienta y llora. Idil, por otro lado, hace todo lo posible para deshonrarla mientras ha captado todas las vulnerabilidades de June. Cuando la ve a Zeynep sentada en un estado triste, se sienta a su lado y trata de darle moral. Zeynep, que cree que Latif está cortejando, me dice que si me propone matrimonio ahora, lo aceptará. June ha vuelto a casa y acaba en la puerta de Poyraz. A pesar de sus esfuerzos por explicarse, no la escucha y tira todas sus pertenencias a la calle. Esa noche June se destruye llorando, mientras Poyraz mira sus fotos y la rompe. Por la mañana, su tía llega a su puerta y le trae su chaqueta, pero está muy enojada por lo que hizo. June entra a la habitación en la que entró porque hay una falla eléctrica y cierra la puerta. Y June y Poyraz tuvieron una gran discusión y estaban escuchando en la puerta del hotel. Después de la discusión, Poyraz se enoja mucho y sale de la habitación rompiendo la puerta. Latvey estaba tratando de preparar a su hija Idil para el matrimonio. Aunque Poyraz dice repetidamente que se vayan, no quiero verte, June dice que no irá y que peleará. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos, para que sigan lo sucedido en la serie Islantale. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.